Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en una entrevista más con el senador de la República, Gino Segura, quien nos viene a platicar de todas sus actividades a lo largo de este año al frente del Senado, que obviamente hemos sabido que ha habido muchísimo trabajo en legislatura, Gino, pero también de campo. Platícanos, ¿cómo estás? Claro que sí, primero que nada agradecerte una vez más por tenerme aquí en el periódico Espacio, agradecerle a nuestro amigo Félix también por la invitación, muy contento de estar aquí y como tú bien comentas ha sido un año de muchísimo trabajo, un año en el Senado de la República, se nos pasó volando, Sí, caray. un año en donde hemos avanzado muchísimo en la parte legislativa, hoy podemos decir con orgullo que hemos tenido 21 reformas constitucionales, más de 40 leyes secundarias aprobadas también en el Senado, en la cuestión de mi agenda personal legislativa, llevamos 22 iniciativas presentadas, 8 puntos de acuerdo también, y por supuesto hemos estado fomentando el turismo, la economía, seguridad, agenda en medio ambiente y por supuesto juventud. Y quiero decirte, Xochitl, que en este primer año legislativo, más allá de tener esta agenda bastante completa en el Senado de la República en cuestión de la legislación, también nos hemos enfocado en un compromiso de campaña que hice hace más de un año que estuvimos en campaña aquí en Quintana Roo, que era estar permanentemente en territorio, ¿no? Exacto. Quiero decirte, Xochitl, que cuando estábamos en campaña recorriendo los 11 municipios, pues recorríamos las calles, las casas, los tianguis, tú Sí, sí, recordarás, los sí. mercados y demás, y mucha gente me decía, Gino, confío en tu proyecto, confío en el movimiento, hemos visto grandes resultados por parte de la gobernadora Mara Lezama, del presidente López Obrador. Sabemos que tendremos la primera mujer presidenta con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, pero sí quiero decirte, Gino, que hemos tenido muy malas experiencias con, no todos, pero la gran mayoría de los senadores, senadoras, diputadas, diputados federales que vienen a pedir el voto de confianza Y y desaparecen. desaparecen Así completamente. es. Se van a vivir a la Ciudad de México, en el glamour del Senado, de la Cámara de Diputados, y no Sí. regresan sino hasta la siguiente votación o cuando hay una sesión solemne en el Congreso y los ves con su Claro. guayabera, ¿no? Y es importante porque pierden ese contacto con la gente, que al fin y al cabo es el termómetro para todo lo que ustedes tienen que legislar y la Totalmente, lucha que tienen que hacer para su estado, ¿no? totalmente, porque nuestras iniciativas de ley Sí, tienen que partir de la de la gente, de necesidad, la necesidad, de lo que escuchamos en la calle. Y así por es. eso quiero decirte que uno de mis principales compromisos de campaña, más allá de legislar en favor de las y los quintanarroenses y las y los mexicanos, era y es y seguirá siendo justamente el estar permanentemente en territorio. Yo sí les dije muy claro, yo no me voy a ir a vivir a la Ciudad de México. Yo voy Sí, a seguir viviendo en Quintana Roo. Aquí está mi familia, sí. aquí seguiremos estando y voy a ir cada semana cuando tengamos periodo ordinario a la Ciudad de México para poder estar en esta agenda legislativa que es una gran responsabilidad que tenemos Totalmente. como Y senadores presidiendo la Comisión de y Turismo. presidiendo la Comisión de Turismo. Y quiero decirte que no es Gino Segura quien preside la Comisión de Turismo, es Quintana Roo quien preside la Comisión de Turismo. Pues tienes Somos la todas y todos batuta y los es una gran quintanarroenses. responsabilidad. Totalmente. Y bueno, decirte que eso es lo que hemos estado haciendo. Hemos tenido una agenda territorial también bastante completa. En este primer año de trabajo hemos tenido más de 50 asambleas informativas, informándole a la ciudadanía qué está pasando en el Senado, qué estamos legislando, cómo es que estas legislaciones tienen un impacto positivo en sus vidas. Hemos platicado, por ejemplo, mucho con la gente de Quintana Roo, de cómo la legislación en materia de vivienda dio cabida a este programa nacional de vivienda de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Sí. este programa de las viviendas del bienestar, que hoy ya tiene actualizado la meta de más de 1.2 billones, perdón, billones de viviendas en los próximos 5 años para nuestro país. En el caso de Quintana Roo tenemos ya más de 40,000 viviendas confirmadas en este primer año de gobierno, gracias a la gestión de nuestra gobernadora Mara Lezama. Y así como eso, hay muchos temas más que les hemos estado informando a la ciudadanía, a las y los quintanarroenses a partir de esas asambleas informativas. Y también quiero comentarte que otra parte fundamental de nuestra agenda en territorio ha sido la agenda social. Porque Exacto. también nosotros como representantes del pueblo tenemos una gran responsabilidad social. Hemos Sí. participado en muchas, lo que le llamamos audiencias públicas en las casas de transformación, que son espacios completamente abiertos. Lo que hacemos es que un par de días antes decimos en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todos Toda lados, la forma fácil de decimos, a ver, comunicarnos. vamos a estar en esta casa
de gestión, en la de Cancún, en la de Playa, en la de Tulum o en la de Chetumal. Tenemos 4 casas sumamente activas y en ese espacio lo que hacemos es recibimos a la gente. Recibimos a la gente que requiere algún tipo de gestión médica, que requiere algún tipo de gestión psicológica, Legal, todo. legal, ¿Cuál sería contable. la primer demanda que tienen? ¿Qué es lo que más le demanda a la Tenemos, ciudadanía en las casas de gestión? tenemos mucha demanda, Xochitl, de sillas de ruedas, bastones, pañales, despensas y ya si vamos como a la parte técnica, tenemos muchas gestiones de atención jurídica y atención contable, ¿no? Desde una declaración de impuestos, un ¿No? divorcio, un testamento, tenemos muchas atenciones ya sea contables o jurídicas y quiero comentarte que hemos podido ayudar a mucha gente. En este primer año hemos tenido la fortuna de poder ayudar a más de 4.300 personas que se han acercado con la confianza a nuestras casas de gestión, que esta ayuda ha sido posible gracias a los convenios de colaboración. Hemos Exacto. tenido convenios de colaboración con universidades, con las cámaras empresariales, con sociedad civil, por supuesto, por ejemplo, con las barras de abogados, Por con los supuesto. colegios de contadores, que nos han permitido que gente capacitada ofrezca sus servicios completamente gratuitos a través de nuestras casas. Eso es padrísimo porque pues obviamente con la gran responsabilidad desde el Senado, que pues ahorita también sabemos que como buen economista que eres, están con todo el presupuesto y qué importante es para Quintana Roo. Y yo ayer te escuchaba, ayer antier en alguna entrevista también, que hablabas de los impuestos saludables, los Sí. impuestos sanos. ¿Cuáles son? Bueno, primero que nada decirte, Xochitl, que coincido contigo, es una agenda muy importante. Este documento es un documento que le impacta a todas y todos los A todos mexicanos. nos impacta. Y cuando analizamos este documento y cuando platicamos del paquete económico 2026, tenemos que enfocarnos en 3 ejes. En ingresos, que es Sí. importantísimo, ¿no? Es lo que le da pauta a los egresos. Tenemos Sí. que enfocarnos en los egresos y tenemos que enfocarnos en la deuda. Si empezamos por parte de los ingresos, que ahorita tú me haces la pregunta de los impuestos saludables, hay muchas preguntas en las redes sociales, hay muchas preguntas en los medios de comunicación. Por ejemplo, en los impuestos saludables, hablando de los impuestos, del incremento de los impuestos a los refrescos, a las bebidas endulcorantes o, por ejemplo, al tabaco, ¿no? A los cigarros. ¿Funciona o no funciona la medida? ¿No? Esa es una gran pregunta. Exacto. Con estas medidas recaudatorias o este incremento de los impuestos, ¿realmente logramos reducir el consumo del tabaco, de los cigarros, de los refrescos? ¿Sí o no? Sí. Y es una gran pregunta, ¿no? Sí. Yo lo que te diría es que hay 2 opciones, ¿no? O 2 posibilidades a raíz de estas acciones de gobierno. Una es que no tengamos una reducción significativa en el consumo de estos productos, ¿no? De los refrescos y de los cigarros. Y otra es que evidentemente sí la tengamos. Como economista yo te puedo decir que el consumo de los refrescos y el consumo de los cigarros tiene que ver con una demanda inelástica. Es decir, las personas que consumen mucho refresco, que consumen el refresco en su día a día, eso habitual. Exactamente, o en su caso, los cigarros, las personas que fuman cigarros en su día a día, tienen una demanda inelástica. ¿Qué quiere decir eso? Que es muy difícil que ellos cambien esa demanda, es muy difícil que ellos reduzcan su consumo, a menos de que el incremento del precio sea significativamente alto, que como ya para que ya no duela les pagar alcance, todo ¿no? eso, claro. Entonces, ¿qué evidencia tenemos hoy? Tenemos la evidencia del incremento del IEPS en el 2014. Y en ese año, cuando hacen el incremento tanto del tabaco como de los refrescos, yéndonos al ejemplo de los refrescos, lo que sucedió fue que hubo una reducción, evidentemente, de un 6% más o menos el primer año en el consumo de refrescos. El segundo año fue una reducción de más o menos el 9.4%, casi el 10%, y hubo un aumento en el consumo del agua en un 4%. No son porcentajes tan altos y por eso yo me voy a esta posibilidad. ¿Qué creo que va a suceder? Creo que va a haber una reducción en el consumo de porcentajes similares, ¿no? Que todo es positivo porque hoy tenemos 63,000 muertes anuales
por tabaquismo, Así somos es. el país número uno En del diabetes. mundo en diabetes, estamos ahí casi siempre peleándonos el número uno en obesidad, somos el país número uno en consumo de refrescos en todo el planeta y por eso quiero decirte que esta acción me parece positiva porque por un lado, si sí logra reducir el consumo, pues tenemos un impacto positivo en el bienestar de las y los mexicanos a través Así es. de una mejor salud de nuestra gente. Pero por otro lado, si esa reducción no es tan significativa en el consumo, de todas maneras tenemos un impacto positivo. ¿Por qué? Porque tendremos una eficiencia recaudatoria. Se estima más o menos entre 80,000 y 100,000 millones de pesos adicionales de recaudación Ok. por esta medida. Y además quiero decirte, Xochitl, que esta medida lo que se recaude va etiquetado para salud. Y creo que Ujú. eso es algo Es fundamental. importantísimo, claro. Así es. Y había una senadora, por ejemplo, del PRI que decía, oye, pero ¿cómo vamos a saber que sí está etiquetado a salud? O sea, lo van a llevar a gasto corriente. Está perfectamente claro, si nos vamos, ahora sí, pasamos de ingresos a egresos y nos vamos al presupuesto de egresos, se ve ese incremento del 2,8% en el presupuesto de salud a nivel federal, en donde se tienen más de 141,000 millones de pesos adicionales con respecto al año anterior, es decir, con respecto a este año. Entonces, se ve claramente que ese recurso se va a ir etiquetado para el presupuesto de salud y poder tener mejor infraestructura, alcances y demás. Sí, sobre todo, pues creo que es la principal demanda de los ciudadanos, el tema de salud en todas las facetas que puedan Totalmente. requerirlo. Gino, también te hemos visto muy activo en el Senado, no solamente en territorio, y pues hoy a lo largo de todo este año ya de experiencia, de todo este conocimiento que tienes en el Senado, pues ya en tribuna defendiendo a Quintana Roo, como les digo, ha entrado al ring político, ya te subiste a ese famoso ring político, defendiendo y defendiendo con conocimiento todo el tema, sobre todo en temas de economía y presupuesto, como la deuda, si no estamos endeudando más, etcétera, ¿no? Claro que sí, bueno, el Senado sin duda es una gran plataforma con esa tribuna que tenemos, ¿no? De la Cámara Alta de nuestro país. Hay que defender nuestro Así Estado, hay es. que defender a nuestro país, hay que utilizarla con respeto, con responsabilidad. Y por eso quiero decirte que en estas últimas intervenciones, tanto en tribuna como en comisiones, hemos estado defendiendo a Quintana Roo, a nuestro país. Y en ese sentido, ahorita tú que comentabas el tema de la deuda, creo que es algo fundamental que tenemos que aclararle a la ciudadanía, ¿no? A las y Sí, los mexicanos, por supuesto, a los quintanarroenses, porque hay mucha desinformación en las redes sociales, hay mucha desinformación en la red. Y yo quisiera decirte que cuando hablamos de deuda, y yo lo decía en tribuna y también en la Comisión de Hacienda, la deuda per se, como un sí. número, no te dice nada. Y te doy un ejemplo, ¿no? Una empresa. ¿Es mucho o poco 500,000 pesos de deuda? Pues depende del tamaño de la Depende, empresa, ¿no? claro. Si es una pequeña empresa, a lo mejor es mucho. Si es una empresa grande, pues a lo mejor es poco, ¿no? Así es. Por eso la deuda per se no te dice mucho. El indicador que te dice de manera muy clara cómo está la deuda de tu país, si está en términos sanos o si está en términos de crisis, como lo dice hoy la Ujú. oposición, que hay crisis, que va a haber un sobreendeudamiento, que vamos a estar quebrando a México, En desabasto de un todo, de desabasto y demás, gasolinas y demás. pues vámonos al indicador más simple Ujú. y más básico, pero que te ilustra qué tan endeudado está México. Y por eso existe un indicador que dice, ¿cuánto es la deuda de tu país con respecto a tu economía? ¿Cuánto es la deuda de México con respecto al PIB de México? Y si nos vamos a esa Vale. métrica, Producto quiero Interno decirte, Bruto. Xochitl, que México está teniendo en este paquete económico una deuda del 52,3% con respecto a su economía. Es decir, en el 2025, Ujú. de 2025 a 2026, no hubo cambio No hubo de la deuda incremento en con deuda. respecto a su economía. En Ok. el 2025 tuvimos 52,3% y en el 2026 tendremos el mismo, ¿no? 52,3%. Ok. Si nos vamos a la comparativa, Xochitl, con otros Sí. países, que creo que es importante tenerla, hoy podemos ver, por ejemplo, que el promedio de la OCDE es del 117% con respecto a la economía. Si nos vamos a nuestro país vecino del norte, Estados Unidos, 132%. Brasil casi 100%. Canadá casi 100%. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que tenemos una deuda sana, sostenible, una deuda responsable y también cuando quiere hablar la oposición, por ejemplo, de que
ha habido un incremento en la deuda de Pemex, es todo lo contrario. Hoy nos vamos a las cifras oficiales, que no son datos que yo doy, los da la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Podemos ver que de 2008 a 2018, en esos 10 años, se incrementó la deuda de Pemex de 43,000 millones de dólares a 105,000 millones de dólares. Un Que incremento fueron de más de un gobiernos, 100% que fueron los gobiernos neoliberales. sí. Y hoy hemos logrado reducir esa deuda a 85,000 millones de dólares. Estamos avanzando, sí, hay un rezago de muchos años, de muchos gobiernos, pero estamos haciendo todo lo posible para tener una deuda sostenible y poder tener un paquete económico responsable con, como ya comentamos, ingresos positivos históricos, una deuda sostenible y un egreso que vaya enfocado en nuestra gente. Senador, y para Quintana Roo, en todo este presupuesto que se está analizando para, obviamente, todo el recurso que vamos a requerir, ¿se está tomando en cuenta todos los turistas? Porque lo hemos mencionado y lo has mencionado en alguna otra ocasión. Pues sí, somos tantos millones de habitantes, pero también somos la misma cantidad de turistas que vienen y pues obviamente es el uso de carreteras, toda la infraestructura, el tema de basura, tema de obviamente de luz, etcétera, ¿no? Entonces, eso no entra dentro de un presupuesto. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se implementa? Pues obviamente para que el turista pues sigamos siendo el destino número uno de México. Sí, es un gran tema, Xochitl. Yo lo que te diría es que es un tema complejo, es un tema que estamos trabajando. De hecho, comentarte que en este primer año legislativo ya presentamos una iniciativa de ley para que podamos modificar esa fórmula que utiliza el gobierno de México. Hay una Claro, fórmula, hay una formulita muy sí, básica que es pública, ¿no? La sí, puedes buscar en internet, ahí sale, que determina cuánto dinero recibe cada estado del país. es por habitantes. Cuánto dinero recibe Quintana Roo, Campeche, la Ciudad de México, Nayarit, cualquier estado de la Sí, República. Y esa fórmula hoy contiene solamente 3 factores. El primero y más preponderante por mucho es la sí. población oficial de cada estado. De ahí se sigue a la economía de cada estado, el PIB estatal, Ujú. y el tercer factor es la recaudación propia. ¿Cuánto recauda el Estado de derechos y de impuestos? Con esos 3 factores, vamos a decir, la bolsa global de recursos que tiene la Federación en participaciones y aportaciones federales para los estados se distribuyen con respecto a estos 3 factores. Pero algo que hemos estado platicando y coincido contigo completamente, tanto en tribuna como en la Comisión de Hacienda y demás, es que Quintana Roo es un estado que históricamente, pues bueno, ha crecido muchísimo, ¿no?, en materia Y turística en una etapa muy y en una pequeña, o sea, en etapa muy tiempo muy corto, corta, así ¿no? es. Y por eso tenemos 2 problemáticas. Por un lado, tenemos una población muy pequeña, ¿no? Porque somos un estado muy joven. Y cuando hablamos de esta fórmula, pues eso se vuelve un problema, ¿no? Sí, Porque al claro. tener una población pequeña, pues no tenemos muchos recursos. De hecho, somos la 9ª población más pequeña del país. Pero también, por otro lado, tenemos a millones de turistas que llegan año con año. El año pasado fueron más de 21 millones de turistas que llegaron durante todo el año a nuestro estado, que, como tú bien comentas, utilizan infraestructura vial, requieren de seguridad, Que eso es lo requieren principal, el tema de la seguridad, porque el seguridad. turista va a estar una semana, 3 días, lo que decida, pero el tema de la seguridad también Claro, es una inversión brutal para cuidar no solamente a la población, a al todos los que turista nos también, visitan, así es. totalmente. Inclusive te diría, Xochitl, que muchas veces hasta salud, porque Sí, ¿eh? muchos de ellos, de esos turistas, terminan en el Hospital General Cumate, Bueno, aquí en las épocas de en Spring Cancún. Break eran más, ¿no? Ándale, Ahorita, eran ahora más. son menos, así es. Entonces, por eso es bien importante que esta fórmula contemple 2 factores adicionales, que es lo que estoy proponiendo en esta iniciativa. Uno, la población flotante que proviene del turismo. Y no sería justo, Xochitl, que nos fuéramos al dato anual, ¿no? Que dijéramos, a ver, Quintana Roo recibe 21 millones de turistas al año. Pues bueno, sí, pero eso es durante todo el año. No son una población flotante como tal, ¿no? Es durante Sí. todo el año. Entonces nos vamos a una métrica que es la más básica. ¿Cuántas personas están viviendo a la semana en nuestro estado? Que están pernoctando, que están viviendo en nuestro estado. Así es. Ese número nos da más o menos 500,000 habitantes adicionales. Si nos vamos a la métrica de cuál es nuestra población oficial,
que tiene el INEGI es 1.857.000 habitantes en el último censo que hicieron en el 2020. Entonces, si le agregamos Ok. estos 500.000 habitantes adicionales, tenemos ya una métrica que en esta fórmula, y además agregamos el quinto factor que estoy proponiendo, que es la población en situación de pobreza, porque también es muy Bien, importante contemplar el rezago social, así la es. gente que menos tiene, y por eso quiero decirte que contemplando esos dos factores, en esta iniciativa de ley estaríamos generando más de 6.000 millones de pesos adicionales para Quintana Roo, que se pueden invertir en infraestructura, en educación, en salud, en Wow. seguridad, en bienestar para las y los quintanarroenses. Ah, pues eso está maravilloso, senador. Sin duda, sabemos que es muchísimo trabajo desde el Senado, en territorio, en todo lo que es la Comisión de Turismo, que es tan importante, y pues vivimos del turismo, ¿no? Sí. Pero a mí me gustaría platicar, Gino, de tu otra faceta. Como papá, próximo papá, ya estás a 2 meses de iniciar esta nueva etapa en tu vida. ¿Y cómo te sientes? Muy contento, muy emocionado, quiero decirte, Xochitl, no lo había comentado en entrevista ni en redes sociales, pero fue sorpresa. No Ok. estábamos esperando el bebé, queríamos esperarnos como un año más o menos. Nos Ujú. casamos en 30 de noviembre del año Sí. pasado y para abril ya estábamos embarazados, ¿no? Trabaja Entonces, rápido, senador, trabaja rápido. sí, pero muy emocionados, muy contentos. Fue una gran sorpresa, una sorpresa de las que te dan gusto, De ¿no? las bendiciones De de las la vida. bendiciones de la vida, así es. Sí. Es nuestro primer hijo, es niño, ya tenemos confirmado que va a ser niño, va a ser Eugenio, Junior. nuestro Junior, nuestro bebé. Inicialmente estaba pues proyectado que íbamos a tener nuestro hijo a principios de enero del próximo año. Ya se nos adelantó porque viene fuertecito, viene Viene grande. también con muchas ganas de hacer Así es, ya, muchas ya cosas. quieren hacer en este Así año es. 2025, entonces van a ser entre Navidad y Año Nuevo. A lo Ah, mejor y en ok. Navidad estamos ahí en el hospital, van a ser aquí en Cancún, va a ser cancunense como su padre. Y la Ah, verdad mira. es que estamos muy emocionados, muy contentos, estamos pues, ahí leyendo un poquito para estar lo más listos posibles. Hay gente que dice que uno nunca está listo para ser papá o para ser Y mamá, ¿no? hasta el Porque último día de nuestra vida seguimos aprendiendo. exactamente. Entonces, pues bueno, muy contentos, muy emocionados. La verdad es que hemos tenido mucho apoyo moral también de nuestras familias, de mis papás, de sus papás, de los abuelitos de mi esposa. Y bueno, eso es lo que creo que es lo que más importa, ¿no? Que en estas fechas que vienen, que estemos arropados por nuestra familia, que entre todos estemos ahí haciendo relevos para Para dormir dormir, así y es. poder atender al bebé. Y la verdad es que pues bueno, muy contento de que el próximo año, pues bueno, vamos a tener este nuevo reto. Es un reto positivo, ¿no? El ¿Cómo ser logras el papás. equilibrio? Porque pues obviamente traes una agenda bien complicada y pues vas a estar ahí con el bebé y todo y es orden, ¿no? Al fin y al cabo, pero también es el equilibrio entre lo familiar y todo el trabajo. Sin duda, Suchil, qué bueno que lo comentas, es un gran reto, ¿no? Es un gran reto que tengo en mente, este equilibrio, este balance. Yo lo que te diría es que aquí lo que ayuda mucho es el priorizar, ¿no? Así Mi es, prioridad es mi familia y mi trabajo. Todo así lo es. demás, pues bueno, a segundo plano. Yo lo que te diría es que, pues en ese sentido, mi semana, mi tiempo, ¿no? Que tengo durante la semana va enfocado en eso. Yo le dedico tiempo a mi trabajo que me apasiona, Sí. por supuesto en México, aquí en Quintana Roo, pero también le dedico tiempo a mi esposa y bueno, ya próximamente será también ahora dividido en dos personas porque será también con mi hijo, Eugenio. Bueno, pues muchísimas felicidades. Sin duda, esta Navidad, este Santa Claus te va a traer tremendo regalo, una Sí, gran bendición. Nos encantaría verte en el Senado también ahí con el portabebé, la ándale, pañalera y todo, pues para que vean que también los hombres pues llevan a los pequeños a trabajar y pues, ¿por claro. qué no? En el Senado de la República, a Eugenio Junior. Muchas felicidades, Muchas senador. gracias. Los micrófonos de Periódico Espacio siempre abiertos para que nos vengas a platicar en todas tus facetas. Nos encanta ver tu trabajo y obviamente como quintanarroense ver los resultados que tenemos para nuestro estado. ¿Algo que desees agregar a la entrevista?
Bueno, primero que nada agradecerte una vez más, Xochitl, por la entrevista, por este espacio. Encantado de regresar a este Gracias, medio de comunicación, que además es un gran medio de comunicación gracias. responsable en nuestro estado. Y pues bueno, quisiera aprovechar este pequeño comercial para recordarles que tenemos redes sociales muy activas. Tenemos TikTok, tenemos Instagram, tenemos Facebook y tenemos Twitter o X. En las cuatro estamos como Gino Segura V y ahí estamos constantemente publicando nuestra agenda legislativa, pero también nuestra agenda en territorio. Todas las actividades, sobre todo ahorita que estamos en pleno Hanal Pichá, no se pierdan todas esas actividades bellísimas que es de nuestra cultura, de nuestra identidad, de nuestro México. Muchas Así es. gracias, hasta la próxima.